Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Can Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, hizo unas notables declaraciones después de que su exmujer Demet Özdemir compartiera protagonismo con Atay Ulusoy en su nueva serie, Eşref Rüya. Yaman advirtió a Ulusoy diciéndole: «Ten cuidado con tu acercamiento a Demet, aunque sea mi exmujer». Esta declaración tuvo un gran eco en el mundo de las revistas y volvió a poner a la orden del día la dinámica entre el trío. Can Yaman y Demet Özdemir se ganaron la admiración de los espectadores con su armonía en la serie Erkenci Kuş y comenzaron una relación romántica en este proceso. Sin embargo, se separaron debido al intenso ritmo de trabajo y a diferencias personales. A pesar de su ruptura, el vínculo y la historia entre la pareja siguen siendo muy seguidos por los medios de comunicación y los fans. Demet Özdemir, abriendo una nueva página en su carrera, comparte protagonismo con Atay Ulusoy en la serie Eşref Rüya, emitida en Canal. El primer episodio de la serie atrajo gran atención de los espectadores y se alabó la armonía en pantalla de Özdemir y Ulusoy. Sus sinceras interpretaciones, especialmente en las escenas románticas, tuvieron una amplia resonancia en las redes sociales. Tras el éxito de la serie, Can Yaman lanzó una dura advertencia a Atay Ulusoy, que actuó en escenas cercanas con su exmujer Demet Özdemir. Yaman cuestionó la actitud de Ulusoy hacia Özdemir: «Ten cuidado con tu acercamiento a Demet, aunque sea mi exmujer». Esta declaración fue recibida con sorpresa entre los medios y los fans y dio lugar a diversas especulaciones. Atay Ulusoy mostró una actitud profesional al guardar silencio ante las declaraciones de Can Yaman. Según la información obtenida de su círculo cercano, Ulusoy adopta una actitud respetuosa y distante con todos sus compañeros en el entorno del conjunto. Se afirma que Ulusoy consideró innecesaria la advertencia de Yaman y prefirió centrarse en su trabajo. Demet Özdemir optó por mantenerse neutral ante esta tensión entre sus dos excompañeros. Özdemir está centrada en su carrera, con el objetivo de maximizar su rendimiento en la serie Eşref Rüya. Según su círculo cercano, Özdemir considera que sus relaciones pasadas no deben reflejarse en su vida profesional y prefiere mantenerse al margen de tales especulaciones. Las declaraciones de Can Yaman tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Los fans se dividieron entre los que consideraron innecesaria la salida de Yaman y los que le apoyaron. Algunos usuarios argumentaron que Yaman no debería haberse inmiscuido en la vida privada de su exmujer, mientras que otros entendieron su actitud protectora. A los productores y directores del mundo de la televisión y el cine les preocupa que este tipo de tensiones personales puedan perjudicar a los proyectos. Los profesionales del sector insisten en que los actores no deben reflejar los asuntos de su vida privada en el entorno del plató y llaman la atención sobre la importancia del principio de profesionalidad. La advertencia de Can Yaman a Atay Ulusoy tuvo un gran eco en el mundo de las revistas y puso de manifiesto cómo las viejas relaciones pueden crear reflejos en la vida profesional. Mientras Demet Özdemir prefirió mantenerse al margen de tales especulaciones centrándose en su carrera, la actitud profesional de Ulusoy fue muy apreciada. Este incidente demostró una vez más lo delicados que son los límites entre la vida privada y la profesional. El hecho de que Can Yaman rompiera su silencio y enviara una advertencia directa a Atay Ulusoy alteró no solo la agenda de la prensa sensacionalista, sino también los equilibrios entre bastidores. Demet estuvo en un lugar muy especial en un periodo de mi vida. Esa relación se acabó, pero el respeto permanece para siempre. Todo el mundo tiene que mostrar ese respeto. Can enviaba en realidad un mensaje general no solo a Atay, sino también al sector. Según su círculo cercano, Can encontraba las escenas íntimas de la serie demasiado reales y sospechaba que la energía detrás de la cámara iba más allá del papel. «Solo quiero distancia». Las palabras de Yaman parecen interferir en la carrera de Demet, pero como padre, también revela que está preocupado por su hijo que pronto nacerá y por su exmujer. Una de las que no pudo guardar silencio ante las declaraciones de Can fue Francesca, amiga íntima de Diletta Liate, que actualmente espera su nacimiento en Italia. En declaraciones a un programa de la televisión italiana, Francesca declaró: «Can aún no se ha liberado emocionalmente de su pasado. Si realmente ha abierto una nueva página en su vida, ¿por qué está tan implicado en la serie de televisión de su exmujer?», dijo, casi retando a Can. Las palabras de Francesca suscitaron nuevos debates sobre la lealtad y sinceridad de Can.
Algunos comentaristas argumentaron que detrás del arrebato de Francesca aún había problemas emocionales no resueltos entre Khan y Demet, mientras que otros pensaron que Francesca hablaba con el reflejo de proteger la posición de Diletta. Aatay Ulusoy, que se encuentra en el centro de esta confusión, está tranquilo como un témpano. No ha dicho ni una palabra en las redes sociales ni a través de la prensa. Sin embargo, según la afirmación de un trabajador del plató, Aatay se resintió de esta situación. Estoy haciendo mi trabajo, todo el mundo se va a casa cuando se apagan las cámaras. No es profesional llevar vidas privadas a los platós, habría dicho Ulusoy, evidentemente incómodo con las declaraciones de Aatay. Según algunas fuentes, a Aatay le preocupa que esos rumores perjudiquen a la serie. Porque la serie, Eşref Rüya, está en la agenda para ser emitida en plataformas internacionales. Y esos sobresaltos sensacionalistas pueden suponer un grave riesgo para la reputación, sobre todo a ojos de los productores extranjeros. En medio de todo este caos, Demet Özdemir intenta mantener la calma. Sin embargo, según informaciones que se filtran desde el plató, la moral del actor se ve afectada negativamente por estas tensiones de vez en cuando. Se supo que Khan estaba al tanto de sus declaraciones y se lo pidió al equipo del plató: no quiero que se produzcan esas agendas en relación con mi trabajo. El círculo cercano de Demet sostiene que esos rumores no pueden detenerla en su camino. Una de sus amigas llegó a decir: Demet es una de las mujeres más duraderas de este sector. Incluso cuando esperaba un bebé, se mantuvo erguida. ¿Se derrumbará ahora?, se afirma. Tras lo ocurrido, los productores de la serie, Eşref Rüya, tomaron medidas. Prohibieron temporalmente a los miembros de la prensa acudir al plató. También se informó a los actores de que debían tener cuidado con las crisis que puedan apuntar a la serie en sus publicaciones en las redes sociales. Al equipo de producción le preocupa que las crisis sensacionalistas se interpongan en el camino de la serie. Especialmente tras las declaraciones de Can Yaman, se teme que la atención del público se desplace a la vida privada de los actores en lugar de a la serie. El comentarista de la revista Arman Alayan declaró que las declaraciones de Can Yaman le parecieron demasiado emotivas en una emisión a la que asistió: hay un matrimonio que ha terminado, todo el mundo sigue adelante. Que Can siga reaccionando así demuestra arrepentimiento o unión emocional. Pero esta actitud está perjudicando a Demet. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.